Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Esta semana traemos un tema nuevo que se trata sobre fobias y miedos en los niños. Principalmente hay que definir lo que es el miedo. El miedo es como una respuesta de tipo emocional, la cual nos adapta y es necesaria para mantenernos en un estado de alerta cuando hay situaciones ya sean imaginarias o reales que los niños van experimentando a lo largo de su crecimiento. En este caso, por ejemplo, cuando hay situaciones, no sé, de separación de sus padres o familiares, incluso también cuando hay esos aspectos de que conocen a nuevas personas, extraños se podría decir. Los niños experimentan esta respuesta emocional, la cual da ese foco de alerta a decir, ok, esto no es lo que a lo mejor cotidianamente estoy pasando, y es como ese punto de alerta que están manteniendo a los niños a ciertos estímulos, respuestas a ciertos estímulos. Estos miedos también pueden ser de manera ocasional o de forma ya un poco más cotidianamente, pero también es importante mencionar que los miedos a veces les van a resultar a los niños en situaciones ya sea de algún carácter un tanto difícil. Les enseñarán a cómo manejarse, a cómo dirigirse a esas situaciones para evitar de que les afecten demasiado, les afecte de una manera gradual y que sea de un daño a momento posterior ya muy significativo. También esto para protegerlos de daños que pueden ser, como ya lo mencioné, perjudiciales a cada niño, a cada menor durante su crecimiento o durante la etapa que están pasando, que es la niñez. Es importante mencionar que estos miedos también son necesarios en el crecimiento de los menores, ya que, por ejemplo, hay ciertas situaciones, objetos o pensamientos del propio niño que le van a resultar como alerta antes de que pase alguna situación que les sea de perjudicial en su salud o en un daño propio hacia su propia persona. Entonces, por lo cual, esto es importante que resulte, o sea, que el miedo esté como respuesta a los estímulos para que sea como prevención a algunas situaciones que le sean, que sean de futuro o en el momento afectadas, a que afecten al menor. Ahora bien, hablando sobre las fobias, esta respuesta que mencionaba como fobia causa una alteración. Ya no solo es el miedo, ya no solo es la cuestión de tengo miedo a cierta situación, sino que también se junta con la ansiedad y dejan de ser respuestas normales. O sea, dejan de ser una respuesta normal de instinto, o al estímulo directamente, sino que ya se juntan estas dos y empieza a haber respuestas no adaptativas o, por ejemplo, que interfieren muy notablemente en el menor para dar algún funcionamiento propio, ya sea considerado normal o adaptativo durante su medio ambiente. A veces el terror de estas fobias, fobias, causan en los menores que no puedan controlar las respuestas que manejan o no puedan escuchar a las personas que los rodean de razones o tomar decisiones en el momento de lo que se va a hacer por sobre la fobia que están experimentando. También estas fobias pueden ser ya sea en situaciones reales, en un momento determinado real, o en un momento ya un poco más imaginario de que alguna cuestión que les cause fobia sea, a lo mejor no lo están pasando en el momento, pero por el mismo hecho de que es incontrolable, o sea, de que incapacita a la propia persona, al propio niño, del nivel de fobia que tiene, ya estos pensamientos hacen que sean hechos imaginarios y cause luego una respuesta de fobia, de este miedo, pero muy, muy, muy grave, mucho más grave que un miedo normal. Igualmente, estas respuestas suelen ser muy excesivas,
que causan pues reacciones muy continuas o ya de manera muy prolongada, que afectan al propio niño por sobre lo que está pasando o lo que está, como ya lo había mencionado, imaginando en el momento. Cuando el miedo ya está en un nivel muy grande, es por eso que se le menciona fobia, porque ya no solo hay miedo, sino pánico por sobre lo que se está viviendo, y esto causa que el menor sufra todas aquellas cuestiones incapacitantes, en la que la ansiedad deja de ser no una ansiedad positiva, sino una ansiedad totalmente negativa, una ansiedad donde ya es de cuestión, pues sí, con síntomas de muy fuertes, perjudiciales hacia la propia persona y dañinos hacia el niño, al menor en este caso, por sobre lo que está pasando o lo que está viviendo, o como ya lo he mencionado, o lo que está imaginando. Estas situaciones pueden afectar en un alto grado en la vida cotidiana del menor, por ejemplo, con tan solo con el hecho de dormir, con tan solo comer, asistir a la escuela, estar con gente que lo rodea, estar en algún lugar muy público. Todas estas cuestiones empiezan a afectarle de forma muy gradual y provoca que el menor ya no se integre tanto a su entorno, por lo mismo de que ya no solo es un miedo, sino es una fobia, y va creciendo gradualmente, va creciendo de una manera muy considerable, que provoca que ya no haya esa pues total confianza hacia los lugares que comúnmente antes se visitaban o eran muy concurrentes a donde iba el menor. Ya no los disfrutan de la misma manera, por lo mismo de que ya no es normal el miedo que se tiene. A continuación, mis compañeras van a mencionarles algunos ejemplos muy característicos sobre lo que es el miedo y la fobia en los niños. Una semana más aquí en Psicotec. Mi nombre es Bere. Mi nombre es Vero. Bueno, las fobias se originan desde la edad de los 5 y 7 años aproximadamente en los niños. Puede variar, o sea, puede suceder durante la edad de la niñez o ya en la adolescencia. Las principales causas de las fobias son precisamente por problemas relacionados con la familia. Pueden ser desde divorcios o situaciones traumáticas que han causado que los niños les generen cierta fobia. Por ejemplo, puede suceder que vean situaciones agresivas dentro del hogar o imágenes o videos que contengan violencia que pueden aparecer en internet, ya sea por videos o programas de televisión, pues realmente no aptos para los niños. Algunas otras situaciones por las que se puede dar la fobia son por situaciones como abuso sexual o divorcio de los padres o situación de inseguridad dentro del lugar en donde viven, ya sea dentro de casa o en su ambiente, relacionado como en comunidad o algo así. ¿Por qué se dan las fobias? Porque muchas de las veces nosotros como padres o familiares les inculcamos a los niños esta parte de tener miedo a situaciones como la oscuridad o por ejemplo de que si no comes va a venir el coco y te va a llevar. Entonces de ahí se empieza a crear una imaginación en el niño sobre posibles cosas que les pueden hacer daño a ellos mismos. Al momento de experimentar el miedo en un inicio del inconsciente del niño, se puede desplazar a algún efecto o un animal o situación. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo, si un niño observa violencia, en este caso un ejemplo puede ser como por ejemplo que el papá golpee por ejemplo a la madre, el niño obviamente en ese aspecto no le va a generar miedo al papá o no va a representar para él como un odio hacia él, sino que él lo va a desplazar este miedo que siente por su papá en algún otro objeto, en algún animal o algo así. Entonces la fobia se puede caracterizar de esto, de que se da no solamente en un determinado tiempo, sino que constantemente está esa fobia al momento de ver el objeto o al momento de tener la situación. Y es una situación de totalmente desagrado, completamente, o sea, de ansiedad, de tensión y de aceleración
aceleración del corazón por esta causa del miedo, que es muy diferente. Bueno, el miedo no es igual que la fobia es muy diferente al miedo. Dentro de lo que yo les voy a hablar un poquito acerca de los miedos. Los miedos, dentro de los niños pues no se da de igual manera. En los más pequeñitos, como en los que ya tienen una edad de 3, 4, 5 años, 6 y ya un poquito más avanzados. Dentro de esto, los niños en primera, pues sí, aproximadamente antes de los 6 meses exactamente, no experimentan un miedo. Como tal, ellos aún no saben qué es lo que es un miedo o no tienen miedo todavía a nada. Ya avanzando de esa edad, aproximadamente entre el año, 2 años, un estipulado, ya el niño ya empieza a tener miedo a separarse de mamá, que si la mamá se va para, no sé, al baño, pues el niño ya empieza a llorar, ya empieza a sentir esa separación, entonces pues le puede generar ya miedo, miedo a que lo agarren otras personas, a que tú desconocido llegues y agarres al bebé, el niño va a empezar a llorar y eso pues le genera miedo que otras personas lo agarren. Ya como aproximadamente entre 3 y 4 años ya el niño ya empieza a tener miedos pues un poco más a los animales, a máscaras que a lo mejor de personajes que no les son muy agradables, a los payasos, algunos de ellos sí no están muy bien relacionados con los payasos, a los truenos del agua cuando está lloviendo, a los relámpagos, a todo ese tipo, los niños ya empiezan a experimentar un miedo que los va pues guiando para que en una determinada situación pues también puedan huir del peligro. Y es que de alguna forma el miedo es muy diferente a las fobias, ¿no? Sí. Porque por ejemplo, el miedo podría caracterizarse como una forma de protegerse hacia un estímulo, se podría decir que en este caso malo, algo que nos puede provocar provocar un desequilibrio, ajá. Entonces, ese es el miedo, pero en el caso de la fobia es totalmente diferente. Así es. En la fobia ya no es solamente un miedo repentino y que dices, ay, ¿sabes qué? Lo puedes mejorar o cambiar, o sea, al instante. No, en la fobia es muy diferente. La fobia, a diferencia del miedo, puede propiciar problemas psicológicos aún muchísimo más severos y no solamente en aspecto psicológico, sino que aparte trae consigo problemas en la conducta, problemas de socialización, problemas de poder adaptarse a ciertos lugares, incluso hasta de tocar cosas o de ver o de observar. Bueno, avanzando con lo que es el miedo, ya avanzando la edad, se puede generar entre los 4 y 6 años ya un miedo a caerse, un miedo a lesionarse, un miedo a tener daños físicos. Ya continuando, pues ya el niño adolescente ya empieza un poquito a pensar más en lo que, pues sí, en la sociedad, de qué manera pues le ha afectado la sociedad o de qué forma pues lo asusta, ya que pues que no, pues que la política, pues que el cambio de presidentes, que qué va a pasar, que llueve y se inunda, que qué sucede. Todo ese tipo de situaciones ya se da aproximadamente entre lo que es la adolescencia y la adultez, que también se relaciona un poco ya más con las relaciones sociales, cómo encajo en las relaciones sociales, cómo le hago para conseguir
un trabajo, el miedo a, pues, a que no adquieras el trabajo, el miedo a no contraer alguna enfermedad, el miedo a pues a ser a lo mejor acosado, el miedo a que no te acepten. Todo ese tipo de situaciones ya los experimenta una persona entre pues la adolescencia y la adultez, pero en sí pues el miedo es algo que es muy relacionado con la fobia, como lo mencionaba mi compañera. Esta diferencia de la fobia, pues el miedo es como, pues puede ser como una reacción defensiva, y la fobia ya es un poco más avanzada, ya es algo más profundo, más interno. Mencionar que es súper importante que papás y personas mayores tengan cuidado de hasta dónde es el miedo de este niño, qué es lo que le genera miedo al niño, o de cierta manera de qué forma pueden ayudarlo a orientarlo, pues sí, a que esos miedos los vaya haciendo poco a poco a un lado, porque si tú le dices no tengas miedo al payaso, el niño, si no le indicas el por qué no le tenga miedo al payaso, le puede generar un estado de, pues sí, de una autoestima baja. Pero entonces hay que explicarle por qué no el miedo, hay que tenerle paciencia, que poco a poco se vayan retirando esos miedos, hay que darle esa seguridad de que no pasa nada, de que todo va a estar bien, de que no va a ocurrir nada malo, de que tenga esa seguridad tanto de la parte del adulto como del mismo propio, pues para que por lo general y regular en un futuro sea una persona segura y sin miedo, porque poco a poco se van haciendo un lado pues de la mano de un adulto, acompañado de él, y así en caso de que se vuelva a hacer pues de un miedo a una fobia, pues ahora sí que ya hay que buscar otro tipo de ayuda. Y en el caso de las fobias, si es que ya están presentes, se tiene que determinar primero, debemos de determinar con el niño qué es lo que le causa esa fobia, ese miedo, y después el por qué le causa ese miedo, porque precisamente ellos no saben como que transmitir todo ese sentimiento que sienten hacia lo que realmente es, y se va hacia otro lado, hacia un objeto animado además. Entonces el punto es determinarlo. Y otra característica creo que es muy importante es de que nosotros como adultos no les debemos de enseñarles lo que es el miedo. Ellos poco a poco durante su proceso de desarrollo van a ir aprendiendo esta parte, pero por ejemplo nosotros no transmitirles que nosotros tenemos miedo a ciertas cosas, porque transmitirles de que si yo le tengo miedo a cualquier, no sé, a cualquier objeto o situación, decir, ay, voy a mojar, o ay, o sea, tener ese miedo y que él lo esté viendo va a generar en él angustia y va a generar hay miedo, hay algo malo. Entonces quitarles como que esa parte de que solamente ellos ya van a llevarlos a su desarrollo, y si ya tienen la fobia, pues determinarla y pues atacarlo desde ahí, ¿no? Desde el problema, desde donde inicia, y nosotros como adultos ser los responsables de nuestros actos y ver qué es lo que ven y lo que no ven. Y también de igual manera no enseñarles a los niños programas de televisión o videos en internet que tengan violencia, que tengan agresividad. Eso también genera en ellos que tengan ideas, que imaginen cosas y que por ende los lleve a una fobia. También suele pasar que, pues sí, como dice mi compañera, es importante eso, pero también es importante saber tú como padre si yo puedo con esto, si yo puedo ayudar al niño. Si ya no se puede, si ya no existe, si yo como padre o como adulto no lo puedo ayudar, o tal vez tengo la misma fobia que él,
pues acudir a un profesional. Una terapia es bueno para que pues el niño salga adelante. Bien, como ya lo vimos, es importante prestar atención a estas características de miedo y fobia en los menores, en los niños, puesto que cuando no se presta atención a tiempo, estos factores pueden llegarlos a afectar en una cantidad muy considerable, no solo en la etapa que están viviendo, sino posterior a esto. Entonces, por lo cual es importante conocer del tema, diferenciar lo que es miedo y fobia, y también pues si un niño lo está pasando o cómo lo pasan los niños, también es importante resaltarlo y reconocerlo como tal. Espero que les haya gustado el video. Gracias por visitarnos esta semana en el canal. Nos vemos la próxima con otro tema nuevo a informar. Gracias por visitarnos y hasta la próxima.